amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a abordar el sistema general de pensiones en Colombia. Veremos aspectos como son cuánto debe cotizar de pensión, las clases de pensión, los regímenes de pensión, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, entre otros. Y por supuesto, suscríbete al canal. El sistema general de pensiones, aplicable a la gran mayoría de trabajadores tanto dependientes como independientes, está compuesto por dos regímenes: el solidario de prima media con prestación definida, o conocido como el régimen de prima media, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS. Los afiliados pueden escoger el régimen que prefieran, pero una vez efectuada la selección inicial, solo pueden cambiar una vez cada 5 años. Faltando 10 años para cumplir la edad de vejez, el afiliado no puede trasladarse de régimen, y la afiliación a este sistema es obligatoria tanto para los trabajadores dependientes como independientes. En cuanto al ingreso base de cotización, en el caso de los trabajadores dependientes es el salario recibido por el trabajador, con un máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el trabajador recibe un salario integral, el monto de la cotización se calcula sobre el 70% de este, y en el caso de los trabajadores independientes la cotización se realiza sobre el 40% de los ingresos mensuales, con un tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En todo caso, el mínimo ingreso base de cotización es un salario mínimo legal mensual vigente. Tasa de cotización. En los dos regímenes de pensiones la tasa de cotización es la misma. Es del 16% del ingreso base de cotización, pagando un 75% por el empleador, que corresponde al 12%, y un 25% para los trabajadores, que corresponde al 4%. Si el trabajador gana más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aumenta en 1% más esta cotización. En el caso de las personas que reciban más de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes, existe una cotización adicional que va aumentando 0,2% por salario mínimo legal mensual vigente, hasta llegar al 1%, de tal manera que el total de la cotización puede llegar al 18% en el caso de los más altos del ingreso base de cotización, que recordemos no puede ser superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos recursos adicionales tienen como destinación el Fondo de Solidaridad Pensional. Por otra parte, la Ley 797/2003 amplió la obligación de afiliarse y cotizar a todos los trabajadores independientes. Es de anotar que el total de la cotización lo hace el propio trabajador, y el ingreso base de cotización es el 40% de los ingresos netos del trabajador, como lo veíamos anteriormente. Y a partir de 2015 se incluyó también a los rentistas del capital como cotizantes obligatorios. En cuanto a la pensión de invalidez, es aquella prestación económica que se otorga cuando una persona, ya sea por enfermedad de origen común o profesional, o por haber padecido un accidente, ha sufrido pérdida de la capacidad laboral, que le impide llevar una vida social normal. El monto de la mesada pensional puede estar entre el 45 y el 75% del ingreso base de liquidación, dependiendo del número de semanas cotizadas. En ningún caso esta pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. La constitución de reservas para las pensiones de invalidez se financia con el 3% destinado a financiar los gastos de administración y el seguro previsional. La pensión de invalidez de origen laboral se encuentra regulada en la Ley 776 de 2002. Esta requiere que el afiliado haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral, por un accidente laboral o porque se tiene un accidente o se adquiere una enfermedad de origen laboral que le ocasione una disminución superior al 50% de su capacidad laboral. Esta pensión es pagada por la aseguradora de riesgos laborales a la que esté afiliada la persona o trabajador. En la pensión por riesgos laborales no se exige un mínimo de semanas cotizadas, contrario a la pensión de invalidez de origen común, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador es afiliado formalmente. En síntesis, los requisitos para obtener una pensión de origen laboral es tener una invalidez del 50% o más y estar afiliado a la ARL. En cuanto al monto o valor de la pensión de invalidez de origen laboral, se deben tener en cuenta dos aspectos: el grado de invalidez y el monto de la pensión. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. Y cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión establecido en el 75%, es decir, el que se hablaba anteriormente, se incrementa en un 15%. El régimen de prima media en el Sistema General de Pensiones es administrado por Colpensiones. En este sistema, los aportes realizados por los empleadores y los empleados constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia fiscal, así como los costos de administración y la constitución de las reservas necesarias.
El garante final de todos estos pagos es el Estado. Las condiciones de este régimen y los requisitos de quienes no estén en el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 son las siguientes: haber cumplido 57 años en el caso de las mujeres o 62 años en el caso de los hombres, y haber cotizado al sistema un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo, en cualquiera de los dos sistemas, incluso en los regímenes exceptuados, ya que si podemos ver, cuando una persona trabaje 25 años, como es el caso de los regímenes exceptuados, que después del 2004 se pueden pensionar desde los 25 años, pues equivale a 1.300 semanas laboradas. En cuanto al monto de la pensión, este se encuentra entre el 55 y el 65% del ingreso base de liquidación, para un trabajador que haya cotizado el mínimo de semanas requeridas. Este ingreso base de liquidación se calcula como el promedio del salario real recibido por el trabajador en los últimos 10 años. Por cada 50 semanas adicionales el porcentaje se incrementa hasta llegar a un máximo que puede equivaler al 80% del ingreso base de liquidación. El monto mínimo de la pensión es el salario mínimo mensual legal vigente y el monto máximo es de 25 salarios mínimos legales mensual vigentes. Se pagan 13 mesadas pensionales al año y la número 13 es la de diciembre. Ahora bien, en cuanto a la sustitución pensional o pensión de supervivencia, esa se hace en forma vitalicia y son beneficiarios de esta el cónyuge o la compañera o compañero permanente a la fecha del fallecimiento del causante, siempre y cuando dicho beneficiario tenga en dicha fecha 30 o más años. En caso de que el beneficiario tenga menos de esta edad, la duración máxima de esta pensión será de 20 años. Sin embargo, si tiene hijos con el causante, esta será vitalicia. También serán beneficiarios los hijos menores y mayores de 18 años hasta los 25 años, que estén incapacitados de trabajar por razón de sus estudios. También los hijos inválidos que dependan económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. En caso de que no existan esos beneficiarios, pueden reclamar la pensión de supervivencia del padre, la madre o un hermano, siempre y cuando demuestren que dependían económicamente del fallecido en el momento de su deceso. El monto es el 100% de la pensión que disfrutaba el causante o fallecido. En cuanto a la indemnización sustitutiva, en esta las personas que hayan cumplido la edad de pensión, que para el caso de las mujeres es de 57 años y para el caso de los hombres de 62, y no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de seguir trabajando, tienen derecho a recibir en su institución una indemnización equivalente al valor real, es decir, ajustados por el índice de precios al consumidor, de los aportes que haya realizado al sistema de pensiones durante su vida laboral. Ahora continuamos con el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este los requisitos para obtener la pensión son que los afiliados a este régimen pueden obtener la pensión a la edad que escojan, siempre y cuando el capital que hayan acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo. De igual forma, en cuanto al monto de la pensión, este depende del capital acumulado en la cuenta del trabajador, incluidos los rendimientos obtenidos, y el cálculo actuarial sobre la duración probable de la pensión, que depende a su vez de la edad del pensionado, de la de su cónyuge y la de sus hijos que pudieran tener derecho a la pensión de sobrevivencia. En fin, depende también de las modalidades de pensión que veremos más adelante. Continuamos con las modalidades de pensión. Iniciamos con la renta vitalicia inmediata. En esta modalidad el afiliado o beneficiario contrata directamente con la aseguradora de su elección el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones en favor de sus beneficiarios por el tiempo que estos tengan derecho. El valor real de la mesada pensional debe mantenerse constante en el tiempo. En cuanto al retiro programado, en esta el afiliado o beneficiario obtiene su pensión con cargo a su cuenta individual. Cada año se calcula una anualidad que es función del saldo de la cuenta de ahorro individual y el cálculo actuarial de la duración de la pensión. La pensión mensual equivale a la 13ª parte de esta anualidad. Cuando no hubiere beneficiario, los saldos de la cuenta hacen parte de la masa sucesoral. Los riesgos de una mayor longevidad y de sus menores rendimientos obtenidos frente a los calculados actuarialmente en el momento de la pensión son asumidos por el pensionado, puesto que es posible que el valor real de las mesadas pensionales baje, dado que el reajuste anual va a depender del monto de capital que le quede al pensionado en su cuenta, incluidos los rendimientos obtenidos. En la práctica, las administradoras de pensiones no están ofreciendo el sistema de rentas vitalicias por el riesgo que implica que las pensiones deben reajustarse anualmente según el porcentaje de incremento del salario mínimo. En cuanto a la garantía de pensión mínima, en esta los afiliados que a los 62 años en el caso de los hombres y 57 años en el caso de las mujeres
hayan cotizado como mínimo 1.150 semanas durante su vida laboral y que no hayan alcanzado a generar con sus ahorros el monto necesario por una pensión mínima, es decir, un salario mínimo legal mensual vigente, tienen derecho a que el gobierno nacional les complete la parte que le haga falta para obtener dicha pensión. Y en cuanto a la devolución de saldos, en el caso de las personas que no hayan cotizado el número de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión mínima, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado, incluidos los rendimientos financieros, o a continuar cotizando hasta alcanzar ese derecho. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.